No esperas que Jesús aparezca en tus sueños cuando apenas has hablado con él en años. Pero lo hizo. Sucedió en 2023, justo después de decirle a una amiga, creo que ya no quiero a Dios. No tenía ni idea de que esa noche me cambiaría la vida. Lo que me dijo no fue tierno ni dulce, ni lo que yo creía que necesitaba. Fue agudo, honesto y más cariñoso que cualquier cosa que haya escuchado. Dudé en compartirlo, pero ya no puedo contenerlo. Alguien en algún lugar lo necesita, porque sus palabras no fueron lo que esperaba, pero me sanaron. Recuerdo mirar al techo, intentando rezar, pero sintiéndome estúpida por siquiera intentarlo. No había rezado en meses. La verdad es que no. Desde la ruptura. Desde que mi madre dejó de llamar. Desde que decidí que quizá Dios no me escuchaba después de todo. Mi habitación estaba oscura y silenciosa, pero mi mente bullía. De vergüenza, de rabia, de ese vacío que viene después de fingir que estás bien todo el día. Me di la vuelta, me tapé con la manta y revisé mi teléfono. Nada bueno. Solo más gente fingiendo que todo estaba bajo control. Dejé caer el teléfono al suelo y susurré, ya no sé qué quieres de mí. No esperaba respuesta. Finalmente, cerré los ojos. Mi cuerpo estaba cansado, pero mi alma estaba agotada. Ya sabes, ese cansancio que te hace preguntarte si despertar mañana importa. Esa era yo. Y justo antes de quedarme dormida, recuerdo haber dicho una última cosa en voz alta sin querer. Si eres real, haz algo. No sabía que esas palabras desgarrarían el cielo. Porque tiempo después, sin sonido, sin destellos, sin nada dramático, me deslicé en algo que no era solo un sueño. Se sentía diferente, como si me llevaran suavemente a algún lugar, no me dormía, sino que entraba en algo. No empezó como un sueño. No había coches voladores, ni lógica extraña, ni caras de dibujos animados ni relojes derretidos. Simplemente estaba de pie en una habitación sencilla y oscura, con paredes desnudas y una luz tenue, y lo más extraño es que sabía que no estaba despierto, pero tampoco estaba soñando del todo. Se sentía más real que real. Mis sentidos se agudizaron. Sentía la piel electrizada. Mi corazón no latía aceleradamente, pero mi espíritu estaba alerta, como si supiera que algo sagrado estaba a punto de suceder. El aire tenía peso. No pesado en el mal sentido, pesado como si algo sagrado lo estuviera esperando. No había ventanas ni puertas, pero no me sentía atrapado. Sentía que me habían traído allí por alguna razón. Y entonces noté algo. La habitación estaba en silencio, pero no muerta. El silencio tenía su propio sonido, una especie de quietud viva que vibraba con paz y poder. Mis pensamientos ya no corrían. No estaba ansioso. Ni siquiera pensaba en cómo había llegado allí. Solo esperaba. No sabía para qué. Entonces noté un cambio en el aire. No había viento, solo movimiento, como si algo estuviera a punto de llegar. No era miedo ni pánico, solo la profunda certeza de que ese momento, ese mismo, estaba a punto de cambiar mi vida. Y entonces la luz cambió. Uno pensaría que se abriría una puerta, o que una pared se deslizaría, pero nada de eso ocurrió. En cambio, la habitación misma empezó a brillar. Las paredes, de un blanco grisáceo liso, empezaron a latir, suavemente al principio, luego con más intensidad. No como si se encendieran luces, sino como si las paredes respiraran. Respiraran con algo vivo. Y fue entonces cuando lo sentí. Antes de ver nada, sentí la presencia de alguien más en la habitación. No furtiva, ni repentina, simplemente allí, como si siempre hubiera estado ahí, esperando a que me diera cuenta. La luz se concentró al otro lado de la habitación. No era intensa, ni cegadora. Parecía un amanecer envuelto en forma humana. Y entonces me di cuenta de que Jesús estaba aquí.
Pero no se parecía a las fotos. Sin túnica, sin faja, sin barba perfectamente recortada. Era solo luz. No brillaba sobre mí, sino dentro de mí. Como si su presencia no se detuviera en mi piel. Iba directo a lo más profundo de mi ser. Quería caerme, pero no podía moverme. No por miedo, sino porque me vieron. Me vieron de una forma que nunca antes había experimentado. Él no dijo ni una palabra todavía. Pero sabía que esta habitación no tenía puertas porque no me habían traído aquí para irme de la misma manera. Recuerdo mirarlo fijamente y aún no comprender lo que veían mis ojos. No brillaba como una linterna ni como una estrella. Brillaba como la verdad hecha visible. Cada parte de él irradiaba algo antiguo e íntimo. Su rostro era como todos los rostros y ninguno a la vez. Y cuando miré lo que deberían haber sido sus ojos, no vi color. Vi recuerdos. Mis recuerdos. Momentos que creía olvidados. La vez que me escondí en el baño de la escuela llorando. El día que apreté los puños y dije, odio mi vida. La noche que casi no llego a casa. Todo. Y, de alguna manera, no había vergüenza. Lo miró todo sin pestañear, sin juzgar, simplemente sabiendo. Fue entonces cuando se rompió el silencio y habló. No con la boca, sino directamente a mí. He estado contigo en todo esto. No respondí. No podía. Las lágrimas me corrían por la cara, pero no era tristeza. Era alivio, como si alguien por fin hubiera encontrado las palabras exactas que no sabía que necesitaba. Él dio un paso adelante, y con cada paso, la luz se hacía más cálida. No caliente, no quemaba, solo sanaba. No estoy aquí para arreglar lo que finges que está roto. Estoy aquí para sanar lo que olvidaste que era real. Sus palabras destrozaron algo dentro de mí. Porque me di cuenta de que había estado viviendo una versión de mí misma que nunca había aceptado. No estaba sola en esa habitación, y nunca había estado sola en ninguna habitación, jamás. La revelación golpeó como un trueno, disfrazada de canción de cuna, y algo se hizo añicos. La mentira de que la compañía dependía de que los humanos me notaran. Dejé caer los hombros y aflojé los puños. Y por primera vez desde la infancia, la soledad no me pareció una maldición de la que tuviera que escapar. De niño, los carteles de la escuela dominical enmarcaban a Jesús con cabello suave y ojos aún más tiernos, como un bibliotecario amable que repartía tarjetas de biblioteca al cielo. La figura que tenía delante arruinaba cualquier ilustración de la mejor manera posible. La luz se cosía a sí misma. Hombros poderosos, presencia como olas rugientes silenciadas en susurros tranquilos. Su cabello, más como un amanecer fluido. Tenía color, pero se negaba a las etiquetas. Sus ojos, océanos que albergaban galaxias, reflejaban mi propio rostro, pero insinuaban la eternidad tras el velo. Solté, te ves diferente. Sonrió, y la habitación se iluminó como si la palabra, diferente, fuera el mejor cumplido. Parezco amor, respondió, con la voz deslizándose bajo mis costillas. El amor nunca encaja en las fotos. La declaración se transformó en demostración. Su forma se volvió transparente, luego se solidificó, transformándose en imágenes de un juez, un pastor, un bailarín, un hombre herido, un niño riendo. Cada cambio irradiaba divinidad pura ligada a la humanidad perfecta. Extendí la mano, entre asombro y curiosidad por saber si atravesaría la luz o tocaría algo. Mis dedos rozaron algo cálido, como la luz del sol que realmente se puede agarrar. Una fuerza me recorrió el brazo, pero no me hizo retroceder. Me dio la bienvenida. Me hice la pregunta que llevaba años atascada en la garganta. Si eres tan ilimitado, ¿por qué dejaste que te redujera a un cuadro? Él respondió sin regañarte. Pintaste lo que pudiste. Estoy aquí para estirar tu lienzo. La habitación se convirtió en un estudio.
Mi corazón, una pared en blanco, sus palabras, pintura vibrante. Me mostró fragmentos de su naturaleza, justicia, bondad, protección feroz, alegría juguetona, y cada color encontró un espacio abierto en mi interior. Los retratos a los que me aferraba se disolvieron, reemplazados por una galería viviente que se negaba a permanecer inmóvil. Entonces comprendí que conocerlo nunca se trataría de respuestas definitivas, sino de descubrimientos infinitos. Y, curiosamente, se sentía seguro porque él poseía todos los colores y sostenía el pincel. La gente me llama a diario. Los baristas garabatean Aubrey en las tazas. Los compañeros de trabajo lo gritan en los cubículos. Los spames lo pronuncian mal por teléfono. Suele sonar como un identificador, una etiqueta para llamar mi atención. Pero cuando Jesús lo dijo, Aubrey cargó con el peso de la creación. Aubrey. La palabra se abría paso por cada célula, recomponiendo los puntos rotos. Sonaba como una canción con el tono exacto de mi primer llanto de bebé y el futuro timbre de mis líneas de risa, aún por formarse. Sentí como si hubiera extraído las sílabas del cielo, sacudido el polvo de mi vergüenza y las hubiera devuelto pulidas. Le susurré, sí. Él sostuvo mi mirada. Tu nombre significa fuerza noble. Lo has llevado como un disfraz. Lo llevas como una armadura. Los recuerdos afloraron. A veces me presenté con un apretón de manos tembloroso. A veces bromeé, soy Aubrey. Parecida a Audrey, pero más desordenada. Cada recuerdo se resquebrajó, exponiendo un autodesprecio oculto. Inhalé, sentí una opresión subir de mis pulmones y, por primera vez, exhalé la mentira de que mi nombre equivale a mis fracasos. Yo, mentorizando a una becaria nerviosa. Yo, consolando a un desconocido en un baño. Yo, soportando la angustia sin rendirme. Siempre había tenido fuerza, pero la vergüenza me había cegado. Las lágrimas me nublaban la vista, pero una calidez me acunaba las mejillas. Sus manos intangibles limpiaban las manchas. No pregunté, ¿de verdad crees que soy fuerte? Sabía que sí. Cuando el autor te nombra, no necesitas segundas opiniones. Mi columna se enderezó. Mi corazón se estabilizó. Por primera vez, la palabra Aubrey parecía una promesa en lugar de una disculpa. Justo después de que confirmara mi nombre, la atmósfera cambió de nuevo. La conversación cesó, pero la comunicación se intensificó. El silencio era denso, melódico, vivo. Latía como un tambor silencioso, recordándome que aún respiraba aire prestado. En ese silencio, afloraron pensamientos. Preguntas sobre mi llamado, dudas sobre mi futuro, arrepentimientos ocultos. No los expresé. No lo necesitaba. El silencio respondió. No oí nada audible, pero la comprensión fluyó como el amanecer filtrándose por la puerta de un dormitorio. Surgió la claridad. Fui amado antes de triunfar, visto antes de actuar, elegido antes de creer que elegir era posible. El silencio se hizo más profundo hasta que incluso el latido de mi corazón se apagó. Comprendí por qué tememos al silencio, nos desenmascara. Pero aquí, desenmascarado significaba liberado. Las capas de autodefensa se desvanecieron. Sarcasmo, ajetreo, comparación. Me quedé ingrávida, envuelta en brazos invisibles. Entonces rompió el silencio, pero no con palabras. Simplemente respiró. La exhalación de Dios se siente como viento que lleva semillas. Las ideas aterrizaron en mi mente, proyectos que emprender, personas a las que perdonar, palabras que escribir. Cada idea parecía factible porque dependía de su aliento, no de mi esfuerzo. El silencio regresó, más suave ahora, como una canción de cuna para mi alma recién despertada. Cerré los ojos, no para aislarlo, sino para dejar que la quietud me calara hasta los huesos. En esa comunión silenciosa, finalmente creí la verdad que había citado,
pero que nunca había reconocido. Su presencia satisface más que las respuestas, los logros o los aplausos. Cuando abrí los ojos, la habitación seguía iluminada, y él esperaba como si dijera, ¿lista para lo que sigue? Asentí sin miedo. El silencio ya había dicho todo lo que necesitaba. Me miró de nuevo, no como si me examinara, sino como alguien que ya sabía lo que iba a decir y sabía que yo necesitaba oírlo exactamente así. Has estado corriendo sin moverte, dijo. Y al instante lo vi, una versión de mí mismo en una cinta, corriendo a toda velocidad, con el pelo al viento, el sudor goteando, la cara agotada, pero sin llegar a ninguna parte. La cinta seguía girando, pero el paisaje no cambiaba. Y en el reflejo del cristal frente a mí, mis ojos estaban vacíos. Sentía su peso. Cada trabajo que había aceptado solo para impresionar a gente a la que ni siquiera le importaba. Cada relación que mantuve por miedo a la soledad. Cada proyecto nocturno, cada compromiso excesivo y cada sesión de sobrepensamiento disfrazada de ajetreo. Todo. Corriendo, pero sin moverme. Jesús no me regañó. No me avergonzó por esforzarme. Simplemente me mostró lo que había costado: paz, presencia, propósito. Y luego dijo, tú lo llamas progreso. Yo lo llamo pánico. Esas palabras desataron algo en mí. El pánico había sido mi motor durante años, el miedo a ser olvidado, el miedo a perder el tiempo, el miedo a perderme algo, el miedo al fracaso. Y yo lo había llamado ambición. Extendió la mano hacia mí, y en su mano había una pequeña piedra blanca, sencilla, lisa, que brillaba tenuemente. Ni siquiera pregunté qué era. Sabía que era descanso. Descanso verdadero, no siestas ni vacaciones. Descanso que viene de estar en paz interior. La puso sobre mi pecho y un calor me inundó. No un calor somnoliento, sino un calor arraigado. Mi cinta de correr desapareció. Mi pulso se ralentizó. Susurró, ahora puedes caminar conmigo. No hace falta que corras. Y por primera vez, sentí lo que realmente se siente la paz, no la ausencia de ruido, sino la presencia de la alineación. Agitó la mano suavemente, y fue como si las paredes de la habitación se abrieran en una pantalla. Solo que no estaba viendo una película. Estaba dentro de una. Escenas de mi pasado aparecieron una a una, momentos que había encerrado, etiquetados como arrepentimiento, vergüenza o de los que nunca volvería a hablar. Y, sin embargo, allí estaban, reproduciéndose como imágenes suaves en cámara lenta. Me vi a los 6 años, llorando en el asiento trasero mientras mis padres discutían. A los 12, siendo objeto de burla por parte de mis compañeros y sonriendo como si no me doliera. A los 17, sentada en el suelo de mi habitación con una navaja en la mano y el corazón entumecido. A los 23, diciendo estoy bien mientras me moría por dentro. Quise darme la vuelta, pero no lo hice, porque él no lo hizo. Jesús estuvo junto a cada versión de mí, observando, llorando, susurrando. Podía sentir lo que él sentía en cada escena. No ira hacia mí, sino una compasión tan profunda que reorganizó mi alma. No borró los momentos. Los redimió. Se adentró en cada uno y reescribió la narrativa, no cambió lo sucedido, sino reveló lo que hacía mientras yo creía que estaba ausente. Cuando lo vi sentado a mi lado en ese piso, en el número 17, con su mano extendida hacia la mía, me desmayé. Había estado ahí, sin detenerme, sino quedándose conmigo, llorando conmigo. Siempre creí que mi pasado me descalificaba, pero él dijo, es tu pasado el que demuestra que estás calificada para llevar mi amor. No tengo palabras para describir lo que eso me hizo. Solo esto. Cuando vi ese sueño, vi mi pasado como un cementerio. Cuando me lo mostró, se convirtió en un jardín. Luego me condujo hasta un espejo que emergía del suelo como si siempre hubiera estado allí, esperando, alto, plateado, inmóvil.
Me paré frente a él, esperando ver lo que siempre veo, ojos cansados, vientre blando, una piel que critico demasiado. Pero este espejo no mostraba rasgos físicos. Mostraba identidad. Al principio, no la reconocí, a la mujer del reflejo. Estaba de pie, brillando levemente con un fuego silencioso en la mirada. No había nada llamativo en ella, pero no podía apartar la mirada. Susurré, ¿quién es esa? Y él dijo, eres tú. Sin miedo, no podía respirar. Había pasado toda mi vida intentando cambiarme desde afuera, dietas, logros, perfección. Pero esta versión de mí venía de adentro hacia afuera. El espejo no mentía. No me permitía minimizar quién era. No me mostraba un rol, ni un cargo, ni una etiqueta. Me mostraba la verdad. Pero entonces algo sucedió. La imagen empezó a brillar y las palabras empezaron a aparecer en el reflejo. Palabras que la gente había dicho sobre mí, demasiado, insuficiente, dramática, perezosa, inestable, bonita. Cada palabra caía como una gota de tinta. Pero Jesús levantó la mano, y con un solo aliento, todas se desvanecieron, se evaporaron. Dijo, ese espejo refleja mi opinión y no cambio. Me enderecé, con lágrimas en la garganta y valor en el pecho. El espejo no reflejaba mi fracaso. Reflejaba mi diseño. Y por primera vez, creí que era más que lo que había sobrevivido. Se acercó, su voz suave como una llama, firme y baja. Nunca te abandoné, dijo. Incluso cuando tú te dejaste. Esa frase me aflojó las piernas, porque eso era exactamente lo que había sucedido. Me había abandonado. Había silenciado mi propia voz para complacer a los demás. Había reprimido mis sueños porque no quería ser incómoda. Había dejado de lado a la chica que llevaba dentro y que creía en lo maravilloso. Y la reemplacé con una mujer que aprendió a actuar, a complacer, a fingir. Me había abandonado y él lo sabía, no para acusarme, sino para traerme de vuelta. Estuve allí, continuó. Cuando silenciaste tu risa, cuando te tragaste tu canción, cuando cambiaste la verdad por la supervivencia. Y entonces hizo algo inesperado. Extendió la mano como si sostuviera algo frágil. En su palma había una pequeña luz brillante, apenas parpadeante, pero aún viva. Esto, dijo, es lo que nunca murió. Es quien realmente eres. Y lloré porque pensé que se había ido. Creí haberla perdido, esa versión infantil de mí que creía en Dios, en el amor, en la belleza, pero él la había mantenido a salvo, no en una caja, sino en sus manos. La conservé, dijo, y ahora te la devuelvo. Y cuando acogí esa luz en mi pecho, algo en mí volvió a su lugar, no se arregló, se restauró. Y en ese momento, supe que sanar no se trataba de convertirme en alguien nuevo. Se trataba de volver a ser quien él me creó antes de que el mundo intentara borrarla. Hubo una pausa en la visión, no una interrupción, sino una quietud, de esas que amplifican todo. Podía oír mi propia respiración, sentir los latidos del corazón en el pecho, incluso percibir la tensión que no sabía que llevaba en los hombros. Jesús no se apresuró. Nunca lo hace. Me miró con esa misma mirada, tierna pero indescriptible. Entonces me preguntó, ¿por qué no me crees? Al principio, casi respondí, sí. Pero algo dentro de mí se detuvo porque sabía a qué se refería. No solo creer en él, sino creerle. Creer lo que dice de mí, creer que soy amada cuando me siento descartable. Creer que soy elegida cuando me siento ignorada. Creer que soy perdonada cuando sigo reciclando la vergüenza. No respondí en voz alta. No hacía falta. Él ya veía las razones apiladas como cajas en un ático. Palabras pronunciadas sobre mí que se convirtieron en votos internos. Maestros que decían que era demasiado. Relaciones que me decían que no era suficiente.
El silencio de Dios que malinterpreté como abandono. Se tocó el pecho, luego el mío, y sentí una inundación. No eran agua, sino recuerdos, promesas, versículos de las Escrituras que una vez memoricé, pero que dejé de vivir. Has leído mis palabras, dijo, pero las has tratado como historias. Las escribí para tus huesos. En cuanto dijo eso, fue como si mi columna se enderezara sola. Repitió, ¿por qué no me crees? No para avergonzarme, sino para elevarme. Se me llenaron los ojos de lágrimas cuando finalmente susurré, quiero. Y él respondió con una sonrisa que me conmovió profundamente, entonces, empecemos ahora. Esa pregunta todavía resuena en mí. Y cada vez que la escucho, respondo con un poco más de valentía. No necesitaba acercarse, pero lo hizo. No era como si me tocaran la mano ni el hombro. Era como si me tocaran por dentro. Su presencia me recorrió como una ola cálida. Lenta, firme, inteligente, como si supiera dónde estaban las heridas y las atacara directamente. Dondequiera que había construido un muro, su toque no los derribó, los hizo irrelevantes. Su mano se cernía sobre mi pecho y sentí que algo se aflojaba, algo viejo, pesado, oxidado. Lo vi como un peso oculto en mi espíritu. Una mezcla de resentimiento, inseguridad, odio a sí mismo y silencio. Sin palabras, empezó a levantarlo pieza por pieza, arrepentimiento tras arrepentimiento. Y entonces hizo algo salvaje. No solo se llevó esos pedazos. Llenó esos espacios vacíos de alegría. No del tipo burbujeante, sino del tipo anclado, del que no tiene sentido pero que te impide caer cuando la vida se vuelve loca. Se extendió desde mi corazón hasta mi estómago, a mis brazos y a mi respiración. Exhalé con tanta fuerza que sentí como si respirara por primera vez. Y cuando me tocó la frente, la claridad. Todo el ruido desapareció, toda la autocrítica se silenció. Se acabó toda la pretensión. No me dio consejos. Me dio a mí mismo. Y eso lo cambió todo. Me condujo hacia lo que parecía un tapiz suspendido en el aire, enorme, brillante, tejido con hilos de oro, plata, azul medianoche y rojo carmesí. A primera vista, era caótico, como nudos sobre nudos, enredado, inacabado. Esta es tu vida, dijo. Parpadeé. Parece desordenado. No se inmutó. Es hermoso. Entonces me invitó a acercarme. Y al hacerlo, vi que los hilos no eran aleatorios. Eran recuerdos, decisiones, momentos. Los hilos dorados eran alegrías. Los rojos, desamores. Los plateados, intervenciones divinas que nunca noté. Y los azules, oraciones, algunas sin respuesta, otras olvidadas, todas escuchadas. Cada dolor llevaba una promesa escondida, dijo. Pero el dolor te hacía dejar de mirar. Metió la mano en el tapiz y tiró de un hilo carmesí, un momento que había enterrado profundamente, cuando pensé que Dios había enmudecido. Pero cuando tiró de él, vi que se conectaba con una hebra plateada, que a su vez desembocaba en un hilo dorado. Y entonces apareció un hermoso diseño en el centro. Me quedé sin aliento. Era mi llamado, tejido directamente a través del dolor que una vez sentí resentimiento. Dijo, me pediste que te usara. Así respondí. Volví a llorar. Entonces comprendí que nada se desperdiciaba. Ni el desamor, ni la soledad, ni siquiera los errores. Todo lo que se entrega se vuelve sagrado. Y en el dolor, él escondió tesoros que ahora estoy aprendiendo a ver. Se giró hacia mí, con el rostro sereno pero serio. Su mirada se volvió más profunda, como si estuviéramos pasando de la sanación a la comisión. Díselo, dijo. ¿Decírselo a quién?, pregunté, aunque ya lo sabía. Todos los que creen que estoy enojado. Todos los que creen que soy distante.
Todos los que me han evitado por lo que otros dijeron de mí. Hizo una pausa y luego dijo algo que me hizo sentir como fuego entrando en los pulmones. Dile que no soy quien creen. Vi imágenes de personas, adolescentes que habían abandonado la iglesia, mujeres que salían de terapia, padres atrapados en la adicción, pastores agotados y amargados. Y entonces me mostró sus oraciones secretas, las que nunca decían en voz alta. Quiero volver a creer, pero no sé cómo. Dios, si eres real, lamento lo que hicieron en tu nombre. Jesús, ¿sigues conmigo? Las escuchó todas. Cada susurro, cada disculpa no expresada, cada hambre reprimida. Y su respuesta no fue rabia. Fue una invitación. Dile, repitió, que no soy su trauma. No soy su decepción. No soy la religión que lo rechazó. Soy quien se queda. Mi pecho ardía de propósito. Pensé que este sueño era solo para mí. Pero ahora sabía que mi propósito era llevar este mensaje. No para debatir teología, ni para ganar discusiones, sino para mostrarles el rostro que vi. Jesús no se esconde. Solo necesitamos desaprender las mentiras que empañaron su imagen. Y ahora te lo digo a ti, que estás leyendo esto. Él no es quien crees. Es mejor. La habitación se desvaneció como la niebla del amanecer, y me sentí arrastrarme hacia atrás, casi ingrávida, hacia mi propia cama. Recuperé la consciencia de las sábanas, la almohada y el tic-tac del reloj. Pero algo era diferente. Tenía los ojos abiertos y ya lloraba. No me incorporé de golpe. Descansé allí, mientras las lágrimas se deslizaban silenciosamente por mi frente. El primer sonido que oí fueron los latidos de mi corazón, constantes, sin miedo. Luego, el zumbido del ventilador de techo. Ambos se sintieron nuevos, como si todos mis sentidos se hubieran recalibrado. Susurré, Jesús. Casi esperando que la habitación de mis sueños reapareciera. En cambio, la paz se apoderó de mi pecho como una cálida colcha. Ya no era silencio. Era una presencia persistente. La luz del sol se filtraba por las persianas, dibujando dibujos en la pared. Noté pequeños detalles, motas de polvo flotando, el suave balanceo de las cortinas, cosas que había ignorado durante años mientras vivía con la ansiedad en piloto automático. Mi teléfono vibró en la mesita de noche, pero lo dejé boca abajo. Comparado con lo que acababa de presenciar, su brillo parecía pálido. Me incorporé lentamente, aún saboreando la atmósfera del sueño. Mi primer instinto fue escribir en mi diario, pero las palabras me resultaban torpes. Así que escuché la quietud interior. Durante unos 10 minutos, respiré con las palmas abiertas y dejé que las revelaciones de la noche se deslizaran de mi cabeza al corazón. Cada inhalación era como recibir. Cada exhalación, como liberar. Me asaltaron los recuerdos, el espejo, el tapiz, su pregunta, ¿por qué no me crees?, y su encargo, dile que no soy quien creen. No me sentí presionada. Me sentí confiada. Finalmente tomé el teléfono, no para desplazarme, sino para escribirle a mi mejor amiga. Necesito decirte algo increíble. Jesús es realmente mejor de lo que pensábamos. Antes de enviar, hice una pausa. Mis ojos captaron su reflejo en la pantalla oscura, todavía hinchados por el llanto, pero brillantes. Parecían libres. Libres del odio a sí mismos, libres de la inquietud. Una mirada nueva. Envié el mensaje y susurré, gracias. No formalmente, sino sinceramente. Una suave oleada de alegría me inundó. Una risa burbujeó, suave, casi de sorpresa. No era vértigo. Era un alivio audible. Balanceé las piernas sobre la cama, sintiendo el suelo bajo mis pies como una gracia arraigada. Ningún coro angelical cantaba. Ningún resplandor celestial perduraba. Sin embargo,
todo relucía con significado. Incluso lo común se sentía sagrado bajo una nueva mirada que finalmente le creyó. Esa mañana, las tareas rutinarias se convirtieron en actos de adoración. Cepillarme los dientes, ducharme, preparar café, cada cosa me inspiraba un silencioso asombro. No dejaba de repetir sus palabras. Lleva tu nombre como una armadura. El dolor esconde una promesa. Diles que estoy mejor. Las frases latían como el eco de un latido. En mi viaje al trabajo, noté cosas que había pasado por alto durante años. La forma en que la luz del sol se reflejaba en los tejados. La sinceridad en el saludo de un guardia de cruce. La melodía oculta de los neumáticos zumbando sobre el asfalto. La gratitud emergió espontáneamente. Los retrasos en el tráfico no me enfurecieron. En cambio, recé por el frustrado conductor a mi lado, y lo dije en serio. En el trabajo, mis compañeros me preguntaron si había hecho algo diferente. Te ves más ligero, dijo uno. Simplemente sonreí. He tenido la mejor noche de descanso de mi vida. Cierto, aunque descansar significó más revelación que dormir. A la hora de comer, salí a un banco tranquilo. Abrí una libreta nueva y escribí un titular, ¿quién es realmente? Debajo, viñetas, está presente en cada momento de abandono. Redime el dolor en promesa. Es mejor que las pinturas, más grande que la religión. Mi vida es un tapiz. Los nudos se convierten en arte cuando se entregan. El mundo necesita a su verdadero yo, no rumores. Oré, muéstrame cómo compartir esto. Las ideas fluían. Conversaciones que iniciar, cartas que escribir, tal vez un testimonio en vídeo, no estrategias nacidas del esfuerzo, sino invitaciones impulsadas por la paz. Sentí su sonrisa. Lo haremos juntos. Esa noche, desplazarme se sentía diferente. Antes del sueño, me paralizaba durante horas. Ahora, un tirón sagrado me empujaba después de 10 minutos. Suficiente. Cerré la aplicación sin culpa, solo por obediencia. Los días se convirtieron en semanas, cada una revelando nuevas capas de fe. La sanación no fue lineal. Los detonantes seguían apareciendo. Pero cuando lo hacían, volvía a esa pregunta, ¿por qué no me crees? Y respondía con creciente convicción, sí, sí. Ayúdame con mi incredulidad. Y así lo hizo. Algunas amistades cambiaron. La autenticidad intimida la complacencia cómoda. Sin embargo, florecieron nuevas conexiones, personas ansiosas por el Jesús que conocí, no la caricatura que les habían vendido. Sigo siendo Aubrey, sigo aprendiendo, sigo tropezando. Pero camino más despacio, respiro más profundo, amo con más sinceridad. Nada de cintas de correr, solo pasos decididos con él. Y cuando el miedo susurra viejas acusaciones, imagino el espejo que se negó a mentir y el tapiz que brilla con promesas ocultas. Recuerdo su voz. Yo soy el que se queda. Al instante, las acusaciones pierden fuerza. Por eso nunca volveré a ser el mismo. Encontré la verdad encarnada, el amor ilimitado, a Jesús sin filtros. Sus palabras no fueron lo que esperaba. Fueron infinitamente mejores. Ahora, quien quiera que estés leyendo esto, te transmito su mensaje, Él no es quien crees. Es mejor. Abre tu corazón. Pregúntale tú mismo. Deja que te sorprenda como me sorprendió a mí. Es posible que tu vida nunca vuelva a ser la misma.